Bueno, hoy vamos a continuar con el segundo día de este seminario. Vamos a aprender más sobre las pruebas de la Biblia. Ya vimos ayer que la Biblia es verdad, las pruebas de que la Biblia es palabra de Dios, pero puede ser que todavía nos queden dudas. ¿Realmente todo lo que está escrito en la Biblia es verdad? Hay muchos que piensan que las historias escritas en la Biblia son mitos o son leyendas, como cuentos. Vamos a ver si qué pruebas hay que nos confirman que todo lo que viene en la Biblia realmente sucedió. Entonces vamos a continuar con este segundo día del seminario. Vamos a orar juntos. Te damos gracias, Padre Santo misericordioso, por este tiempo que nos has permitido, este segundo día del seminario. Te pedimos, Padre, que sea un buen tiempo para comprender tu palabra. Ayúdanos a poner atención y entender lo que nos quieres decir en este día. Ayuda, Padre, te pedimos a todos los que están por venir, que vienen de camino, para que puedan llegar a tiempo. Y te pedimos, Padre, que este sea un tiempo de mucha bendición para todos los que estamos escuchando. Ayúdanos a entender bien con todo nuestro corazón. Al predicador, a mí te pido, Padre, que me des mucha sabiduría para explicar tu palabra de la manera más clara posible. Te lo pedimos todo esto en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén. Bueno, vamos a comenzar con este versículo. Isaías capítulo 34, versículo 6 dice: inquirid en el libro de Jehová. Ya vimos desde ayer, ¿verdad? La misma Biblia nos dice que hay que escudriñar la palabra de Dios, que hay que estudiarla, que hay que poner atención con todo interés, tratar de entenderla, tratar de comprenderla. Debemos estudiar la Biblia y poner mucha atención a lo que Dios nos quiere enseñar. Si nosotros no tenemos interés o no ponemos atención, aunque se explique de manera muy clara, pues no vamos a entender, no va a haber realmente provecho. Por eso hay que tratar de poner atención. Hablamos mucho en ese seminario del principal tema. El principal tema de ese seminario es recibir la salvación. Pero muchos se pueden preguntar, ¿pero a qué nos referimos? ¿Qué es exactamente la salvación? Salvación es lo mismo que nacer de nuevo. Por medio de la Biblia tenemos que convertirnos en una persona nueva, ¿sí? Ahorita es muy complicado entenderlo, pero los días siguientes de ese seminario vamos a entender qué es nacer de nuevo. Mateo 7, 22 al 23. Muchos me dirán en aquel día: Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros? Y entonces les declararé: nunca os conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Esta es una palabra a la cual tenemos que poner mucha atención a qué se refiere. Hay muchas personas que dicen que son creyentes, sí, creen en Dios, pero eso no quiere decir que van a ir al cielo. Vean lo que acá dice: muchos en aquel día, en el día del juicio, a Dios le van a decir: Señor. ¿Y cómo va a decirles? Nuestro Señor Jesucristo, ¿cómo les va a decir? Nunca los conocí, apartados de mí, hacedores de maldad. Es decir, muchos pueden ser creyentes, pero no han nacido de nuevo. Es muy diferente ser creyente a nacer de nuevo. Por eso, muchos, cuando uno se le pregunta: ¿usted cree que puede ir al cielo? Ah, sí, yo creo, ya me bauticé, yo hago esto, yo hago el otro. Todas esas son respuestas incorrectas. Hay que pensar: ¿han nacido de nuevo o no? Si no han nacido de nuevo, son creyentes, y muchísimos creyentes van a ir al infierno. Hay que nacer de nuevo. Por eso hay que comprender muy bien lo que la Biblia nos quiere decir. Mateo 3:12: su aventador está en su mano y limpiará su era, y recogerá su trigo en el granero, y quemará la paja en fuego que nunca se apagará. La Biblia nos enseña que cuando llegue el momento, Dios va a cosechar el fruto que hay en la tierra, es decir, las personas.
van a ser como trigo, otros van a ser como paja, como cizaña. Fíjense, hay una diferencia muy importante entre el trigo y la cizaña. El trigo, al tener fruto, tiene peso. Entonces el peso hace que se incline, ¿verdad? La cizaña de vista es idéntica al trigo, pero la cizaña no tiene fruto, es completamente vacía por dentro, no tiene peso. Como no tiene peso, la cizaña crece toda erguida, toda levantada. ¿Qué quiere decir esto? Es el estado de nuestro corazón. Tenemos que inclinarnos con toda humildad a la palabra de Dios. Si nosotros, al escuchar la palabra, nosotros ponemos nuestra opinión, nuestro pensamiento, nuestra experiencia, como más importante que la palabra de Dios, estamos actuando como la cizaña. Hay que escuchar la palabra con toda humildad, aceptar lo que la palabra de Dios me dice. Si la palabra me está diciendo algo que yo creía diferente, con toda humildad tengo que aceptar lo que la palabra me dice, porque es palabra de Dios, ¿sí? Por eso, un día acá había un hombre que era fariseo, que se llamaba Nicodemo, un maestro de la ley, hace 2000 años. Llegó una noche a escondidas a hablar con nuestro Señor Jesucristo. Y cuando nuestro Señor Jesucristo lo vio, le dijo: de cierto te digo, que el que no naciere de nuevo no puede ver el reino de Dios. San Juan 3:3. Este Nicodemo tenía muchísimo conocimiento, se sabía muchísima palabra de memoria, se la pasaba en el templo, era un maestro, hacía mucha buena obra, trataba de obedecer fielmente los 10 mandamientos. Pero nuestro Señor Jesucristo, ¿qué le dijo? Te falta, tienes que nacer de nuevo. No importa tus obras, no importa tu esfuerzo, no importa que seas creyente. Si no has nacido de nuevo, no puedes ir al reino de Dios. Tiene que nacer de nuevo. ¿Sí se comprende? Y tenemos que nacer de nuevo por medio de la palabra de Dios. No es por obras o esfuerzo. Romanos 10:17. Así que la fe es por el oír y el oír por la palabra de Dios. ¿Cómo podemos obtener la fe que nos ayude a nacer de nuevo? ¿Qué hay que hacer? Oír, pero ¿oír qué? La palabra de Dios. No es por obras, tenemos que escuchar la palabra de Dios. Escuchando la palabra de Dios podemos nacer de nuevo. Por eso hay que poner mucha atención a lo que la palabra nos quiere decir hoy, mañana y hasta el último día de este seminario, para que nosotros entendamos bien y podamos nacer de nuevo. Porque creyentes hay muchos, ¿verdad? Yo creo que el 80-90% de la población acá en México, podríamos decir, son creyentes, ¿sí o no? ¿Todos entonces van a ir al cielo por ser creyentes? No. Tienen que nacer de nuevo, ¿verdad? Ese es el objetivo, el propósito de este seminario. Isaías, capítulo 46, versículos 9 al 10. Acordaos de las cosas pasadas desde los tiempos antiguos, porque yo soy Dios y no hay otro Dios, y nada hay semejante a mí, que anuncio lo porvenir desde el principio y desde la antigüedad de lo que aún no era hecho. Que digo, mi consejo permanecerá y haré todo lo que quiero. Vamos a ver el día de hoy que Dios es el que realmente tiene el control de todo lo que pasa. Tiene el control de la historia de la humanidad. En el mundo se hace la voluntad de Dios, no se hace la voluntad de los hombres. Si Dios lo permite, pasa esto o aquello. Dios tiene el control de todo. Y también, para demostrarnos que la Biblia es palabra de Dios, Dios desde antes ha anunciado muchas cosas para que cuando estas cosas sucedan nos demos cuenta de que es palabra de Dios, porque ya desde antes Dios lo había anunciado. Hay muchísimas profecías en la Biblia,
que todas se han cumplido. Vamos a ver esas pruebas y darnos cuenta de que la palabra, la Biblia, realmente es palabra de Dios. Salmo 103, 19. Jehová estableció en los cielos su trono y su reino domina sobre todos. Dios realmente tiene el control de todo lo que pasa. Crea una persona o no, Dios existe y Dios es el soberano de todo lo que hay. Nada sucede si Dios no lo permite. Esa es una palabra muy importante. Vamos a conocer más acerca de Dios. Salmos capítulo 89, versículo 14. Justicia y juicio son el cimiento de tu trono, misericordia y verdad van delante de tu rostro. Dios tiene dos características muy importantes. Todo el mundo sabe y tiene razón, ¿verdad? Dios es amor. Yo creo que todas las personas saben que Dios es amor. Y tienen razón, realmente tienen razón. Dios es amor. Pero también Dios es justicia. Y las personas generalmente no quieren creer en el Dios de justicia. No quieren creer en el Dios que juzga. No quieren creer en el Dios que castiga. Solamente quieren creer en el Dios del amor. Dios son las dos cosas. Es amor y justicia. No los podemos separar. Tanto es amor como es justicia. La justicia se refiere al juicio de Dios. La misericordia y la verdad se refieren a la salvación de Dios. No se pueden separar, ¿sí? Dios es amor y es justicia. Por eso tenemos que entender muy bien qué es lo que Dios nos quiere enseñar el día de hoy. Realmente Dios es amor. Como Dios es amor, nos tiene mucha paciencia. Nos quiere perdonar. Nos da oportunidad de arrepentirnos. Nos da tiempo suficiente, oportunidades para arrepentirnos. Pero si no nos queremos arrepentir, si queremos continuar con nuestra maldad, nuestra necedad, hasta llegar al límite, ¿qué va a hacer Dios? Por la justicia de Dios va a castigar. Tarde o temprano Dios actúa y castiga, pero no castiga de manera inmediata, no, se espera, da un tiempo, da oportunidad de arrepentirse. Pero cuando la persona ya no se quiere arrepentir, llega el momento en que Dios castiga. Porque Dios es amor y es justicia. ¿Sí? Gálatas capítulo 6, versículo 7. No os engañéis, Dios no puede ser burlado, pues todo lo que el hombre sembrare, eso también segará. Todo lo que nosotros hacemos tiene consecuencias. Muchas veces parece ser que los que hacen maldades se salen con la suya. Parece ser que todo está saliendo perfecto. Parece ser que están engañando a todo el mundo. Pero tarde o temprano, toda esa maldad que están haciendo, lo van a pagar. Tarde o temprano va a haber consecuencias de los actos. Y esto es la justicia de Dios. Hay muchos que no creen en la justicia de Dios. Muchos no creen que Dios castiga. ¿Por qué? ¿Por qué piensan esto? Por ejemplo, muchos se preguntan así: ¿por qué Dios no juzga a las personas inmediatamente? Hay muchos realmente, y sabemos bien, ¿verdad? Hay mucha maldad, hay mucha gente que está robando, cometiendo homicidios, fraudes, y parece ser durante años viven así, y parece ser que les va bien en todo. Y parece ser que se salen con la suya. Y muchos se preguntan: ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no los detiene? ¿Qué es lo que nos dice la palabra? Números 14, 18. Jehová, tardo para la ira y grande en misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión. ¿Qué es lo que dice? Dios es tardo para la ira, grande en misericordia. Es decir, Dios primero nos da, por su misericordia, nos da primero la oportunidad de arrepentirnos. Primero nos da la oportunidad de abandonar el pecado. Nos da la oportunidad de que nosotros abandonemos los malos caminos. Pero si yo no me quiero arrepentir, si yo quiero seguir con mi pecado hasta el final, la ira de Dios, aunque es tardía,
la ira de Dios tarde o temprano va a llegar. ¿Sí? Por eso todas las personas que están haciendo maldades y que parece que están haciendo con la suya, realmente Dios se está dando cuenta de todo, porque Dios es soberano. Lo que Dios está haciendo es darles tiempo, les tiene misericordia, está observando para ver hasta dónde piensan llegar y qué piensan hacer. Si no se quieren arrepentir, Dios en algún momento va a aparecer en sus vidas, va a hacer justicia. Eclesiastés 8:11. Por cuanto no se ejecuta luego sentencia sobre la mala obra, el corazón de los hijos de los hombres está en ellos dispuesto para hacer el mal. Justamente, ¿verdad? Como no viene inmediatamente el castigo, la sentencia de Dios cuando hacen una maldad, al darse cuenta que hicieron algo malo y se salieron con la suya, que no pasó nada, que les salió todo bien, ellos entonces no abandonan el pecado, sino que continúan haciendo el mal hasta la última consecuencia. ¿Por qué? Porque piensan que Dios no los ve, piensan que Dios no existe o que a Dios no le importa. Es algo muy triste, realmente. La gente no entiende que no es que a Dios no le interese, es que Dios les está teniendo misericordia, está teniendo tiempo, paciencia, les está dando tiempo para arrepentirse. Pero si no se quieren arrepentir, tarde o temprano la ira de Dios va a caer sobre ellos. ¿Sí? Salmos 94, del 8 al 9. Entended, necios del pueblo, y vosotros, fatuos, ¿cuándo seréis sabios? El que hizo el oído no oirá, el que formó el ojo no verá. La gente hace maldad y al ver que no pasa nada, piensa que Dios no se está dando cuenta, o que no le importa, o que no existe. Están malentendiendo. Dios en su misericordia les está dando tiempo para arrepentirse. Dios ve todo lo que estamos haciendo, escucha todo lo que estamos haciendo, todo lo que estamos pensando. Dios lo sabe. Dios conoce absolutamente todo. Es el soberano de todo lo que pasa. Si yo tengo pecado, voy por malos caminos, camino de desobediencia, y no me quiero arrepentir, tarde o temprano voy a tener consecuencias por mis actos. ¿Sí se puede entender? Esto es para todos. Así funciona para todos. Tarde o temprano, las consecuencias de mis malas obras me van a alcanzar. Pero Dios me tiene misericordia, me está dando tiempo, me está dando chance de que yo me dé cuenta y abandone mis malos caminos. Es lo que Dios quiere. Quiere que yo abandone los malos caminos y haga una vida conforme a la voluntad de Dios. Me está dando oportunidad, sobre todo esta semana, de que yo conozca sus caminos, que yo conozca mi mala obra, conozca la mala vida que estoy teniendo, para que yo reaccione y la abandone. Si yo no quiero abandonar los malos caminos, si soy necio, tarde o temprano la justicia de Dios va a aparecer. Hay otros argumentos contra la justicia de Dios. Muchos se preguntan, ¿por qué los malos prosperan? Sí, porque parece ser que los delincuentes, ¿verdad? Puede ser que no solamente se salen con la suya, sino que hasta viven muy bien. Parece que disfrutan la vida, todos los negocios fraudulentos en los cuales se están metiendo, todo sale bien. Y la gente se pregunta, ¿dónde está Dios? ¿Por qué Dios no lo impide? Dice Jeremías capítulo 12, versículo 1. Justo eres tú, oh Jehová, para que yo dispute contigo. Sin embargo, alegaré mi causa ante ti. Porque es prosperado el camino de los impíos y tienen bien todos los que se portan deslealmente. El mismo profeta Jeremías tuvo la misma pregunta. Señor, ¿por qué los impíos prosperan? ¿Por qué les sale todo bien a los que se portan deslealmente? ¿Por qué?
el mismo profeta Jeremías no entendía. También Job 12:6 lo menciona. Prosperan las tiendas de los ladrones, y los que provocan a Dios viven seguros, en cuyas manos Él ha puesto cuanto tienen. También en Job lo menciona. Los ladrones prosperan. Parece que los malos se salen con la suya y todo les sabe bien. Y muchos por eso se preguntan, ¿por qué Dios lo permite? ¿Por qué Dios no lo impide? Pero hay que comprender, la muerte tarde o temprano va a llegar a estas personas, ¿sí? Dice Job 21:13, pasan sus días en prosperidad y en paz descienden al Seol. Es decir, parece ser que viven muy bien, mucho dinero, muy buenos negocios, robando, engañando, matando. Parece que van muy bien, viven la vida en prosperidad, pero va a llegar el momento que van a morir. Y así, cuando mueren, van a caer en las manos en el juicio de Dios. Van a ir en paz, como dice acá, van a ir en paz. ¿A dónde? Al juicio. En el juicio de Dios, ahí, en el juicio, Dios les va a pagar todas las maldades que hicieron. No se van a ir limpios. Siempre va a haber consecuencias por todos los malos actos que las personas hagan. Números 14:18. Jehová tardo para la ira y grande misericordia, que perdona la iniquidad y la rebelión, aunque de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Dios es misericordioso, pero no hay que entender, nadie se va a burlar de Dios. La gente piensa, como Dios es amor, en el juicio me voy a poner a llorar, ahí me voy a arrepentir, y como Dios es amor, me va a perdonar en el momento del juicio. ¿Realmente creen que le van a ver, se van a burlar de Dios? No, acá dice, de ningún modo tendrá por inocente al culpable. Si hicieron maldad y no se arrepintieron, no abandonaron sus malos caminos, no nacieron de nuevo, de ningún modo Dios los va a perdonar. Son culpables y en el juicio la van a pagar. ¿Sí? Por eso tenemos que entender, Dios tiene el control de todo, conoce exactamente todo lo que yo hago, lo que pienso, y desde antes Él tiene el control de toda la historia de la humanidad. ¿Sí? Tanto tiene el control de todo lo que ya ha pasado, tiene el control del presente y también tiene el control del futuro. Por eso la Biblia nos puede decir, nos puede enseñar sobre todo lo que pasó anteriormente. Desde antes que sucedieran los hechos, la palabra de Dios ya lo había mencionado. La palabra de Dios desde hace 2000, 3000 años anunciaron acontecimientos que el día de hoy están sucediendo, y también acontecimientos del futuro que todavía no se cumplen, pero que falta poco para que se cumplan. Todo ya viene escrito en la Biblia, porque Dios todo lo sabe, y la Biblia es palabra de Dios. Vamos a ver estas palabras, y por medio de todo lo que ya Dios dijo que iba a suceder y se cumplieron, vamos a aprender justamente cómo actúa Dios, que es misericordioso y es justo. Da oportunidad para que se arrepientan, no castiga inmediatamente, pero si no se arrepienten, tarde o temprano llega el castigo de Dios. Esta forma de Dios se ha repetido muchas veces a lo largo de toda la historia de la humanidad. Deuteronomio 18, del 21 al 22. Y si dijeres en tu corazón, ¿cómo conoceremos la palabra que Jehová no ha hablado? Si el profeta hablare en nombre de Jehová, y no se cumpliere lo que dijo, ni aconteciere, es palabra que Jehová no ha hablado. Con precisión habló el profeta, no tengas temor de él. Dios conoce el futuro. Si viene una profecía acerca del futuro
y se cumple, no tenga ninguna duda, es palabra de Dios. Si no se cumpliera, no es palabra de Dios. Si es palabra de Dios, ¿se tiene que cumplir o no? Sí, forzosamente, porque Dios conoce el futuro, no se equivoca. ¿Sí se comprende? Por eso hay que confiar. Vamos a ver que todas las profecías que se han escrito en el pasado y hasta de nuestro presente, todas las profecías del pasado y del presente se han cumplido. Si las profecías del pasado y del presente se han cumplido, ¿no se van a cumplir las del futuro? Claro que se van a cumplir también las del futuro. Isaías 41, 21 al 22. Alegar por vuestra causa, dice Jehová. Presentar vuestras pruebas, dice el rey de Jacob. Traigan, anúncienos lo que ha de venir. Díganos lo que ha pasado desde el principio y pondremos nuestro corazón en ello. Sepamos también su postrimería y hacernos entender lo que ha de venir. Aquí Dios dice, hay que presentar pruebas para demostrar que es Dios. ¿Cuáles son las pruebas que Dios dice que se tienen que presentar para demostrar que es Dios? Mencionar lo que ha pasado desde el principio. Y también hay que dar pruebas, profecías del futuro. Y las profecías del futuro se tienen que cumplir. Si falla en alguna de esas pruebas, no es Dios. ¿Dios presentó sus pruebas o no? Sí. ¿Qué es lo primero que dice? ¿Con qué se tiene que comenzar para demostrar que es Dios? Lo que ha pasado desde el principio. Por eso, Dios ha presentado sus pruebas, comenzando desde el principio. Es por eso que la primera historia de la Biblia, ¿cuál es la primera historia de la Biblia? El jardín del Edén, Adán y Eva. Por eso comienza con Adán y Eva, no comienza con otra historia, porque Dios mismo presentó sus pruebas para demostrar que la Biblia es palabra de Dios. Y acá, en la historia del jardín del Edén, se dio el inicio de la caída del hombre, el inicio del pecado. Vamos a ver Génesis 1:27. Y creó Dios al hombre a su imagen. A imagen de Dios lo creó, varón y hembra los creó. Ya lo vimos ayer, que Dios cuando hizo al hombre, le dio espíritu. Dios es espíritu, lo hizo a su imagen, es decir, el hombre tiene espíritu también. Somos seres eternos como Dios. Al morir no se termina todo, seguimos existiendo, vamos al juicio de Dios. ¿Sí? Génesis 1:29. Y dijo Dios: y aquí os he dado toda planta que da semilla, que está sobre la tierra, y todo árbol en que hay fruto y que da semilla os será para comer. Dios hizo el jardín del Edén muy hermoso. Y en el jardín del Edén puso a Adán y Eva, y realmente le permitió a Adán y Eva comer de toda planta, de todo fruto que había en el jardín del Edén. Muchos piensan que el jardín del Edén no existió, pero realmente sí existió, es real. Y la Biblia nos dice el lugar donde el jardín del Edén estuvo en la antigüedad. Génesis 2:8. Y Jehová Dios plantó un huerto en Edén al oriente y puso allí al hombre que había formado. Ya nos da la localización, ¿verdad? El lugar. ¿Dónde estaba el jardín del Edén? En el oriente. Actualmente se le conoce como el Medio Oriente, ¿verdad? Entonces ya sabemos, en esa región del mundo, dice la Biblia que ahí estaba el jardín del Edén. Dice: y mandó Jehová Dios al hombre diciendo: de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia, del bien y del mal, no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Dios les había advertido: pueden comer de cualquier árbol del huerto, pero hay uno que les dijo, uno que les enseñó específicamente: pero de este no comas. ¿Qué consecuencias había si comían de ese árbol? Dice: ciertamente morirás. Si comes de ese árbol, vas a morir. Esa era la advertencia de Dios. Solamente era la única excepción. Génesis 2:10. ¿Dónde estaba el jardín del Edén? Salía de Edén un río para regar el huerto,
y de ahí se repartía en 4 brazos. El nombre del uno era Pisón, es el que rodea toda la tierra de Ávila donde hay oro. Nos dice que del jardín del Edén salía un río, y ese río se dividía en 4 ríos, y nos da los nombres de cada uno de estos ríos, siendo el primero de estos Pisón, y nos da la tierra por donde el río Pisón caminaba, la tierra de Ávila. Actualmente esa tierra es un nombre muy antiguo. Actualmente esta tierra, la tierra de Ávila, es la península de Arabia, ¿sí? Donde está Arabia Saudita, Qatar, Emiratos Árabes Unidos. Toda esa península arábiga es la tierra de Ávila, y nos dice que ahí corría el río Pisón, y nos da una característica, ¿verdad? ¿Qué abundaba en esa tierra? Oro, ¿verdad? Actualmente todavía se da mucho oro en esa tierra. En las tierras de Qatar, por ejemplo, hay muchísimas tiendas donde se vende oro en abundancia, y el oro que hay en Qatar es de muy buena calidad. Y también, apenas hace unos meses, Arabia Saudita descubrió una mina de oro de 125 kilómetros de longitud en la Meca, que impulsará el crecimiento de la economía y el mercado global. Se descubrió la mina de oro más larga de todo el mundo, 125 kilómetros, una cueva de oro. ¿En dónde? En Arabia Saudita, la península de Arabia. Como podemos ver, todavía esa característica de que el oro abunda en esa región del mundo se sigue manteniendo. Génesis 2:13. El nombre del segundo río es Gijón. Este es el que rodea toda la tierra de Cus. Nos da el nombre del segundo río y nos habla de la tierra de Cus. En este caso se refiere a Irán, ¿sí? Génesis 2:14. Y el nombre del tercer río es Hiddekel. Actualmente se conoce como Tigris. Ese es el que va al oriente de Asiria. Asiria es Irak. Y el cuarto río es el Éufrates. Entonces ya la Biblia nos dio el nombre de los 4 ríos: Pisón, Gijón, Tigris y Éufrates. De esos 4 ríos, todos todavía existen, ¿verdad? El Tigris y el Éufrates, que justamente corren en el país que llamamos Irak. Pero el problema es que el Pisón y el Gijón ya no existen. Y hasta hace poco no se sabía si habían existido o no. No se sabía por dónde corrían. Pero ya se encontró el lugar o la prueba de que esos 2 ríos en la antigüedad sí que existieron. Vamos a ver este video. El lugar bíblico donde nació la humanidad. En 1987, una respetada revista publicó un artículo sobre el trabajo de un arqueólogo poco conocido llamado Judith Salins. En él, Salins afirmaba conocer la localización exacta del paraíso, el Jardín del Edén. Muchos biblistas pensaban que la historia era una mera alegoría sin una base real. La mayoría de la gente no le interesa pensar, digámoslo así. Si os dijera que iba a investigar el Jardín del Edén basándome en la historia del Génesis, la gente diría, ¿pero por qué? Sorprendentemente no se trataba de una búsqueda religiosa, ni iba a la caza de un tesoro o de alguna reliquia valiosa. Era un viaje motivado simplemente por la sed de conocimiento. Y a pesar de ser un ateo convencido, creyó que la respuesta se podría encontrar, por extraño que pareciera, en una leyenda bíblica. Una persona de fe diría, sí, creo que eso pasó y se acabó. Pero un científico se preguntaría, ¿por qué contaron esa historia? ¿De dónde proviene y qué se esconde tras ella? Y entonces, como un detective, empezaría a buscar pistas. La búsqueda del Jardín del Edén llegó hasta el paisaje físico del este de Arabia y a la complicada cuestión de los 2 ríos desaparecidos, el Gijón y el Pisón. Sabemos que el Tigris y el Éufrates están claramente en Irak en la actualidad. La pregunta es dónde podría haber otros 2 ríos que conectaran con ellos. Y ahí es donde entra en juego la ciencia. En la época en que Salins estaba en plena investigación, apareció una tecnología revolucionaria.
un satélite diseñado para fotografiar nuestro planeta en su totalidad por primera vez. Hoy este tipo de imágenes son muy habituales, pero en los años 80 supuso toda una revolución. Un estudio exhaustivo de las imágenes reveló algo sorprendente. Un río, o más concretamente un canal seco, serpenteaba por el este de Arabia Saudí. Marcaba claramente el curso que había seguido un río en el pasado. Cuando miramos la imagen por satélite y lo vimos fue como, ahí está. Luego empezamos a dibujar dónde estaban los otros ríos y tenía sentido. Había encontrado el tercer río, el Bison. El río, que nace en el norte de Arabia Saudí, se llama Arima y tiene múltiples afluentes. Va bajando, da unos rodeos y luego fluye hacia el norte en lo que los árabes llaman Wadi Badr. Entonces da la vuelta y crea un enorme delta cerca de Kuwait. Ese sería el Bison. Entonces dijeron, el Gijón nace en la tierra de Kush. Y dijeron, bueno, como os he explicado, Kush es otra palabra para Irán. Teníais que saberlo. Resulta que hoy en día sigue habiendo un río importante que nace en los montes Zagros, la tierra de Kush. Hoy en día se llama Karun. El río Karun que nace en Irán sigue existiendo, todavía lleva agua y nace en los Zagros. Hasta que hicieron una presa en los años 70, también se unía al Tigris y el Éufrates exactamente en el mismo lugar que el Bison. Al leer el relato en el Génesis, dice que los 4 ríos formarán un río. Así que una lectura muy cuidadosa indica que los 2 ríos que están hoy en Irak, el Tigris y el Éufrates, y el río que está en Irán, el Karun, y el río Fósil en Arabia, al unirlos y formar un río, está en la ubicación aproximada del norte del Golfo Pérsico. Y según la Biblia, ese río fluía a través del jardín del Edén. Así que basándome en las imágenes del sitio y una lectura atenta del texto hebreo, creo que la ubicación del jardín del Edén está bajo las aguas del Golfo Pérsico y no en la tierra. La extraordinaria visión de Judith Saritz demostró que la leyenda del jardín del Edén podía ser más que una parábola. Podía ser una historia real. Esta persona, como dice, se puso a investigar utilizando la tecnología de los satélites, ¿verdad? Y desde el espacio se dio cuenta que en el caso del río Pisón, en la antigüedad todavía se ve el camino por donde el río corría. Ya es un río seco, ya no existe. Pero donde antes corría el agua, todavía desde muchos kilómetros de altura se puede ver por dónde corría el agua. El río Gijón todavía existe, pero se construyó una presa y se cortó el flujo del río. Ya por eso el río no se conecta con los demás. Por eso se encontró tanto el Gijón como el Pisón. Realmente eran 4 ríos, tal y como la Biblia lo menciona, ¿sí? Acá está la región del mundo con los 4 ríos que se juntan en un solo río. Por lo tanto, el resultado a la cual este investigador llegó es que el jardín del Edén está en lo que ahorita son las aguas del Golfo Pérsico, es decir, el jardín del Edén está enterrado bajo las aguas del Golfo Pérsico. De hecho, la Biblia le da la razón. La Biblia dice qué fue lo que Dios hizo con el jardín del Edén al pasar el tiempo. Ezequiel 31:18, lo que está escrito en verde: pues derribado serás con los árboles del Edén en lo profundo de la tierra. Al pasar el tiempo, ¿qué hizo Dios con el jardín del Edén? Lo sepultó. ¿En dónde? En lo profundo de la tierra, donde ahorita es el Golfo Pérsico. Muy por debajo de las aguas del Golfo Pérsico, ahí están los restos del jardín del Edén. ¿Cómo podemos saber que efectivamente ahí está el jardín del Edén? Hay algo que en esta región del mundo, en el Golfo Pérsico, hay algo que se saca a montones y que por eso hay muchas guerras. De hecho, la guerra el problema que todo que pasó ahorita apenas con Israel, Estados Unidos, Irán y todos los líos que hay en esta zona del mundo, también en gran parte es por esto que están extrayendo de esa parte del mundo. ¿Qué es? El petróleo. ¿Cómo se crea el petróleo? Según una página de internet de Pemex, el petróleo son restos
de plantas y de animales, que quedan sepultados bajo muchos kilómetros de profundidad, y con todo el peso que hay de tierra encima de ellos, al descomponerse las plantas y animales, se transforman en petróleo. Es decir, todas las plantas y animales del jardín del Edén fueron sepultados bajo las aguas del Golfo Pérsico, y a esa profundidad se transformó en petróleo, y actualmente el petróleo se está extrayendo de ahí. En pocas palabras, el petróleo que están extrayendo los países que están alrededor del Golfo Pérsico, ese petróleo son los restos del jardín del Edén. ¿Existió o no existió el jardín del Edén? Sí, actualmente se sigue extrayendo el petróleo. Ese petróleo son los restos del jardín del Edén, y hay muchísimo petróleo. Se calcula que alrededor de un 63% del petróleo que se extrae en total del mundo es de esta región del mundo, del Medio Oriente. Más de la mitad del petróleo que se extrae en todo el mundo es del Golfo Pérsico, lo que quiere decir que hay muchísimo petróleo ahí. Todo ese petróleo es el jardín del Edén. Estos son los millones de barriles diarios que sacan los 6 países que están alrededor del Golfo Pérsico. Tan solo Arabia Saudita extrae 9.69 millones de barriles diarios de petróleo. Todos los días sacan millones y millones de petróleo desde hace prácticamente 100 años, y el petróleo no se ha acabado. ¿Qué cantidad de petróleo tan grande hay en esta región del mundo? Y todo ese petróleo son los restos del jardín del Edén. ¿Existió o no existió? Sí, sí existió. Pero hay algo muy importante que tenemos que entender. ¿Por qué Dios destruyó el jardín del Edén? ¿Cuál fue la razón por la cual Dios destruyó el jardín del Edén? Es muy importante darnos cuenta que el jardín del Edén realmente existió, que no es un cuento, que no es una leyenda, es historia real. Pero ¿qué es lo importante que hay que entender de esta historia? El por qué pasó. Génesis 3:6. Y vio la mujer que el árbol era bueno para comer y que era agradable a los ojos, y árbol codiciable para alcanzar la sabiduría. Y tomó de su fruto y comió, y dio también a su marido, el cual comió, así como ella. Dios les había advertido, ¿verdad?, que no comían del árbol de la ciencia del bien y del mal. Pero se aparece Satanás en forma de serpiente y tienta a Eva. ¿Y Eva qué hizo? Comió. Y después de comer, ¿qué hizo Eva? Compartió a Adán. ¿Y Adán qué hizo? También comió. Ellos dos desobedecieron a Dios. Génesis 3:17. Y al hombre dijo: por cuanto obedeciste a la voz de tu mujer y comiste del árbol de que te mandé diciendo, no comerás de él, maldita será la tierra por tu causa, con dolor comerás de ella todos los días de tu vida. Por desobedecer a Dios, Dios castigó tanto a Adán como a Eva, pero también maldijo la tierra. ¿A qué se refiere? La tierra está llena de violencia, ¿verdad? El jardín del Edén era un paraíso. Muchos de hecho lo conocen como el paraíso, pero ahorita hay mucho sufrimiento, los animales tienen mucho sufrimiento, todas las personas, hay muchísimas personas que hay mucho sufrimiento en el mundo, ¿sí o no? ¿Por qué? Porque por el pecado que entró en el hombre, Dios también maldijo la tierra, ¿sí? Todo lo malo que sucede en la tierra es por culpa del pecado. Génesis 3, 23 al 24. ¿Qué consecuencias hubo porque Adán y Eva comieron de este árbol? Y los sacó Jehová del huerto del Edén para que labrase la tierra de que fue tomado. Echó pues fuera al hombre. ¿Qué consecuencia inmediata hubo de que desobedecieron a Dios? Los expulsaron del huerto del Edén, ¿verdad? Pero recordemos una cosa: Dios les había advertido, el día que comieren de este árbol, ¿qué les iba a pasar?
¿Murieron? Yo les había advertido, el día que coman del fruto de este árbol, ¿qué les iba a pasar? ¿Qué consecuencia? Iban a morir. ¿Murieron? No. Génesis 5:5 nos dice, y fueron todos los días que vivió Adán, 930 años y murió. En ese tiempo vivía la gente muchísimos años. Muchos al ver esa palabra no lo entienden y se burlan, pero realmente en ese tiempo la gente vivía todos estos años. Pero en pocas palabras, ¿Adán murió cuando comió? No. Entonces, ¿qué pasó? ¿Falló la palabra de Dios? No. Dios no se refería a la muerte del cuerpo, la muerte física, pero algo sí murió en Adán y Eva. ¿Qué fue lo que murió? Ezequiel 18:4. Y aquí que todas las almas son mías, como el alma del Padre, así el alma del Hijo es mía. El alma que pecare, esa morirá. Lo que murió fue el espíritu. El espíritu de Adán y Eva murió. ¿Sí? Es decir, tenemos espíritu, pero tenemos muerte espiritual. No tenemos contacto, no tenemos comunión con Dios. Antes de pecar, Adán y Eva tenían espíritu, y su espíritu estaba vivo. Pero después de pecar, ¿qué pasó con el espíritu? Murió. El espíritu está muerto. Sí existe, sí lo tenemos, pero ¿a qué se refiere que el espíritu está muerto? Que no tiene comunión con Dios. Tenemos muerte espiritual. ¿Sí se entiende bien? Y todos somos descendientes de Adán, ¿sí o no? Todos somos descendientes de Adán. Entonces, ¿con qué característica hemos nacido? Lo mismo. Todos nacemos con espíritu, pero al nacer con pecado, tenemos muerte espiritual. Sí tenemos espíritu, pero nuestro espíritu está muerto porque tiene pecado. Por eso dice acá Romanos 5:14, no obstante reinó la muerte desde Adán hasta Moisés. Reinó la muerte. ¿A qué se refiere que reinó la muerte? Todos nacieron ¿con qué característica? Espíritu muerto, ¿verdad? Tenemos espíritu, pero ¿cómo es nuestro espíritu? Está muerto, tiene muerte espiritual. Por eso la palabra nos dice, tenemos que nacer de nuevo. ¿Qué significa nacer de nuevo? No se refiere a volver a nacer de nuevo nuestra carne. ¿Qué tiene que nacer de nuevo? El espíritu. El pecado hace que el espíritu esté muerto, ¿sí o no? Entonces, ¿cómo el espíritu puede vivir? Y hay que quitar el pecado. El pecado tiene que ser perdonado para que el espíritu vuelva a vivir. A eso se refiere nacer de nuevo. Significa un nacimiento espiritual. Todos, si tenemos pecado, estamos muertos espiritualmente hablando. Necesitamos nacer de nuevo. Nuestro espíritu necesita nacer de nuevo para recibir la salvación. ¿Sí? Romanos 5:12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, ¿por cuál hombre entró en el mundo? Por Adán. Y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Todos somos descendientes de Adán, ¿sí o no? Sin importar la nacionalidad, la educación, la raza, el color de piel, el idioma, todos los hombres somos descendientes de Adán. Y todos hemos nacido con el espíritu muerto, es decir, la muerte espiritual entró en Adán, y al ser nosotros descendientes de Adán, todos hemos nacido con esa característica. Muerte espiritual. La muerte pasó a todos los hombres. Efesios 2:1. Cuando estabais muertos en vuestros delitos y pecados. Si tenemos delitos y pecados, tenemos espíritu, sí, tenemos espíritu, pero nuestro espíritu está muerto. ¿A qué se refiere? No tenemos relación con Dios, no tenemos comunión con Dios, tenemos muerte espiritual.
Por eso, la muerte pasó a todos los hombres por cuanto todos pecaron. Adán pecó, ¿y cómo está su espíritu? Muerto. Los hijos de Adán, ¿cómo nacieron? Con su espíritu, ¿cómo? Muerto. La siguiente generación, espíritu muerto. La siguiente, espíritu muerto. Nuestros abuelos, ¿cómo nacieron? Con su espíritu muerto. Nuestros papás, ¿cómo nacieron? Espíritu muerto. ¿Y yo? ¿Tengo espíritu? Sí. ¿Pero cómo estás? ¿Tengo pecados? Muerto. Tenemos muerte espiritual. No tenemos relación con Dios. Si hay pecado, no hay relación con Dios. El pecado es el que tiene la culpa de todo. Por eso hay que tener solución a ese pecado. Eso fue lo que pasó con Adán y con Eva. ¿Sí? La consecuencia que hubo por el pecado, ¿cuál es? La muerte espiritual. Espíritu muerto. Y consecuencia inmediata, ¿qué tuvieron? Expulsados del huerto del Edén. Y al pasar mucho tiempo, ¿qué pasó con el huerto del Edén? Que era un lugar hermoso. ¿Qué pasó? Sepultado en lo profundo de la tierra. Y hasta actualmente los países se están peleando por ese petróleo. Todavía sigue habiendo muchísimas guerras y muchísimo sufrimiento por el huerto del Edén, que está ahí abajo enterrado. Todo el pecado, vean las consecuencias que tuvo y está teniendo todo el pecado. Ahora vamos a ver la historia de el arca de Noé. ¿Han escuchado hablar sobre el arca de Noé? El diluvio, ¿verdad? Vamos a conocer esta historia. Génesis 6:3. Y dijo Jehová: no contenderá mi espíritu con el hombre para siempre, porque ciertamente él es carne, mas serán sus días 120 años. La historia nos dice que pasaron muchos años después de Adán y de Eva. Adán y Eva tuvieron sus hijos tuvieron sus hijos, y la tierra se empezó a poblar, y se pobló mucho, pero también creció muchísimo el pecado. Había pecado por todas partes. Dice Génesis 6:11, y se corrompió la tierra delante de Dios, y estaba la tierra llena de violencia. Había muchísimo pecado y violencia por todas partes. Dios vio la tierra, no le gustó lo que vio y decidió volver a comenzar todo, ¿sí? Pero recordemos, Dios es lento para la ira, grande en misericordia. Dios por eso no los castigó de manera inmediata. Le quiso dar oportunidad a la humanidad de arrepentirse de sus malos caminos y no seguir pecando. Dice acá en el Génesis 6:3, mas serán sus días 120 años. Dios les dio un término específico. Si en 120 años no se arrepienten, Dios va a destruir el mundo. Les digo claramente, ¿cómo ven? ¿Les dio suficiente tiempo de arrepentirse o no? Mucho tiempo, ¿no? Demasiado. Si en 120 años no se arrepienten, Dios les dijo: voy a destruir el mundo. Se los advirtió. Esta palabra se la dijo a la única persona que todavía le era fiel a Dios. ¿Quién era? Noé. Génesis 6:13. Dijo pues Dios a Noé: he decidido el fin de todo ser, porque la tierra está llena de violencia a causa de ellos. Y aquí que yo los destruiré con la tierra. Dios le dijo a Noé cuáles eran sus planes. Va a destruir todo lo que hay en la tierra, ¿sí? Pero no de manera, no va a castigar inmediatamente, sino que dio mucho tiempo. Dios no quiere la destrucción del pecador, quiere su arrepentimiento. No quiere destruir, quiere que el pecador se arrepienta. Por eso Dios dio 120 años para que el mundo se arrepintiera. ¿Qué creen que pasó? ¿Se arrepintieron o no se arrepintieron? No. Mientras pasaban estos 120 años, ¿qué hizo Noé? ¿Qué le mandó Dios a hacer a Noé? Hazte un arca de madera de gofer, harás aposentos en el arca y la calificarás con brea por dentro y por fuera. Génesis 6:14.
tenía pensado destruir al mundo con un diluvio, inundar todo el mundo. Entonces Dios le mandó a construir a Noé un arca, ¿verdad? ¿A qué se refiere el arca? ¿El arca es lo mismo que un barco? No. El arca no tiene timón. El arca no se puede manejar. El arca es como un cajón de madera. Lo único que hace el arca es flotar. Solamente necesitaba flotar. El que iba a dirigir el arca para que no fuera destruida era Dios, porque el arca no tiene timón, no se puede dirigir. Dios le dio todas las características del arca a Noé. Le dijo exactamente de qué tipo de madera usar, qué tamaño tenía que ser el arca. Hasta le dijo que tenía que ser de 3 pisos el arca. Le dijo que tenía que ser de 133 metros de largo, 23 de ancho y 14 de alto. Podía tener una capacidad más o menos aproximada para que entren 125.280 animales del tamaño de una oveja. Es decir, tiene muchísimo espacio. Si lo comparamos con un estadio, en este caso una cancha de fútbol americano, es más o menos del mismo tamaño que una cancha de fútbol. Es más larga el arca que la cancha de fútbol. De hecho, usando las mismas medidas que hay en la Biblia, se ha hecho una réplica exacta en Estados Unidos, que es esta. Acá se puede ver el tamaño de las personas en comparación con el tamaño del arca. Y hay que recordar que el arca tiene 3 pisos, es decir, le puede caber muchísimas animales y también muchísimas personas, ¿sí o no? Sí, Dios le mandó a hacer esto a Noé. ¿Y qué fue lo que pasó? Se cumplieron los 120 años. ¿Se arrepintieron? No se arrepintieron. Dios todavía en su infinita misericordia, cuando se cumplieron los 120 años, dio la orden de que todos los animales empezaran a entrar en parejas al arca. Llegaron los animales y empezaron a entrar en el arca. Muchísimas especies de animales que llegaron de todas partes del mundo. ¿Cuánto se tardaron en llegar los animales y meterse al arca? Todavía duró una semana más. Al pasar una semana más, Dios le ordenó a Noé que por último entrara Noé con las únicas personas que habían creído en la palabra de Dios. Qué triste. ¿Cuántas fueron en total? 8. Noé, sus 3 hijos, su esposa y sus 3 nueras. Nada más. No estuvo predicando por 120 años sobre el juicio de Dios y nadie le creyó. Todo el mundo se burló de él. Había suficiente espacio para que miles de personas se salvaran. Solamente 8 entraron. ¿No es una historia muy triste? Muy necios, ¿no? No creer en la palabra de Dios. Y cuando entraron en el arca, ¿qué hizo Dios? Muy importante. Génesis 7:16. Y los que vinieron, macho y hembra de toda carne vinieron, como le había mandado Dios, y Jehová le cerró la puerta. ¿Quién cerró la puerta del arca? ¿La cerró Noé? La cerró Dios. ¿Qué quiere decir? Que Noé no la podía abrir. Seguramente cuando empezó a llover, hubo gente que llegó, seguramente parientes de Noé o amigos cercanos, ¿no? Desesperados de haber tocado. Noé, ábreme, soy tu primo, soy tu tío, soy tu amigo, soy tu vecino. Ahora te creo. Me quiero también salvar. Ábreme para que yo me pueda salvar. ¿Noé podía abrir la puerta del arca? No, porque el que cerró la puerta fue Dios. ¿Qué quiere decir? Cuando se cumplió el tiempo dado por Dios para arrepentirse, si no se quisieron arrepentir en ese tiempo, se acabó la oportunidad de arrepentirse. Todos los que se quisieron arrepentir, y seguramente sí hubo mucho arrepentimiento cuando empezó a llover, pero ya fue demasiado tarde. No se quisieron arrepentir en el tiempo que Dios dijo,
ya no hubo más oportunidad de arrepentirse. ¿Sí se entiende bien? Hay que arrepentirnos cuando Dios nos da la oportunidad. Si no aprovechamos la oportunidad, puede ser que Dios me cierre también la puerta, la oportunidad de arrepentirme. Tengo que aprovechar. ¿Ustedes saben cuándo quiere Dios que nos arrepintamos en esta vida? ¿Hasta cuándo tenemos chance de arrepentirnos? Hasta el día de nuestra muerte. Cuando nos morimos y vamos al juicio, ahí ya no es tiempo de arrepentirse. Ahí es Dios aplicando su justicia. Mucha gente piensa que en el juicio se van a arrepentir y que van a llorar y Dios las va a perdonar en el juicio. ¿Realmente va a pasar así? No. El arrepentimiento tiene que ser ahora que estamos vivos, con vida. El tiempo, la oportunidad de arrepentirnos se termina el día de nuestra muerte. El día de nuestra muerte nos vamos a encontrar con el Dios de justicia, en el juicio. Ahorita es el Dios de misericordia. Dios me está dando tiempo y vida para arrepentirme. Pero la vida no va a durar para siempre. Nos podemos morir en cualquier momento, sí o no. Por eso, aprovechen la oportunidad, porque no podemos saber si va a haber otra oportunidad para arrepentirnos. Génesis 1 del 6 al 8. Luego dijo Dios: hay expansión en medio de las aguas y separe las aguas de las aguas. Hizo Dios la expansión y separó las aguas que estaban debajo de la expansión de las aguas que estaban sobre la expansión, y fue así. Y llamó Dios a la expansión cielos, y fue la tarde y la mañana el día segundo. Muchos no entienden por qué las personas de los tiempos de Noé vivían casi 1000 años. Pero aquí la Biblia lo explica. La tierra antes del diluvio era un mundo completamente diferente. Dios en la creación separó las aguas. La mitad de las aguas las mandó ¿para dónde? Para arriba. La otra mitad de las aguas las mandó para abajo. Descubrió espacio por el centro y ahí hizo la tierra, los continentes. Es decir, la tierra antes del diluvio tenía una atmósfera de vapor de agua que la rodeaba. ¿Qué efecto hacía esa atmósfera de vapor de agua? Bloqueaban los rayos dañinos del sol. Por eso casi no había enfermedades, casi no había problemas, la vida era muy sana. Gracias a este escudo, podemos decir, de agua que tenía la tierra, la vida prosperaba. Habían animales gigantescos, como los dinosaurios. Había muchísimo oxígeno. La vida en la tierra estaba llena de abundancia. Era una vida llena de abundancia. ¿Sí se puede entender? Era un mundo completamente diferente al mundo que tenemos ahorita. En ese mundo los hombres pudieron prosperar y vivir ¿casi cuánto tiempo? Casi 1000 años. ¿De dónde vino toda el agua que cayó en el diluvio? Porque la Biblia dice que llovió durante 40 días y 40 noches, ¿sí o no? ¿De dónde vino toda esa agua? ¿De dónde? Toda el agua de esta atmósfera de vapor de agua se precipitó a la tierra, es decir, desapareció. Por eso, antes del diluvio, las personas vivían casi 1000 años. Y después del diluvio, esta atmósfera de vapor de agua desapareció. Y la vida, el promedio de las personas, inmediatamente el promedio se vino para abajo. Empezaron a vivir desde 800, poco tiempo después 600, poco tiempo después 400, poco tiempo después 200, y en muy poco tiempo, en promedio, de 70 a 80 años, como es ahorita. Es decir, todo es porque esta atmósfera de vapor de agua desapareció. El mundo antes del diluvio era un mundo completamente diferente. ¿Sí se entiende bien? De aquí cayó toda el agua, por eso llovió durante 40 días y 40 noches. ¿Sí se comprende? Bueno, vamos a hacer una pequeña pausa, ¿sí? Por favor, reparta agua. Si absolutamente fue universal y todo se inundó, ¿en dónde fue a parar el agua?
que Dios creó los abismos marinos. ¿Qué son los abismos marinos? Son literalmente agujeros, hoyos en el fondo del mar que son gigantescos. Tienen miles de kilómetros de profundidad. Dios hizo quebrar la corteza terrestre, abrió estos abismos o los fondos marinos, y ahí fue depositada todas millones y millones de litros de agua. El foso marino más grande que se conoce es la fosa de las Marianas. Tiene una profundidad de 11.050 metros de profundidad, es decir, 11 kilómetros de profundidad. La montaña más alta de la Tierra es el Monte Everest, con 8.848 metros de altura. Podríamos meter todo el Monte Everest en el foso de las Marianas y todavía sobran 3 kilómetros de distancia. Imagínense cuántos millones de litros de agua pueden caber en esa parte del mundo donde se abrió ese abismo. Y no es el único abismo que existe, hay muchos otros. Dios abrió así abismos en diferentes partes del mundo y ahí millones y millones de litros de agua se almacenaron. Por eso los niveles de las aguas empezaron a bajar gradualmente. Y también hay otra parte en la cual Dios mandó a las aguas para que se congelaran. Job 37 del 9 al 10. Del sur viene el torbellino y el frío de los vientos del norte. Por el soplo de Dios se da el hielo y las anchas aguas se congelan. También Dios creó las corrientes marinas y mandó aguas a los polos, polo norte y polo sur. ¿Qué les pasó a las aguas del diluvio en el polo norte y en el polo sur? Se congelaron. Sabemos muy bien los geysers, ¿verdad? ¿Cómo se llaman? ¿Cómo? Icebergs. Ya se me fue la misma. Los icebergs. Lo que vemos flotando en la superficie del agua solamente es el 10%. La mayor parte del hielo, el 90%, está debajo del agua, ¿verdad? Vean esta foto. Son icebergs gigantescos, grandísimos. Imagínense entonces lo que está debajo de las aguas. Toda esta agua congelada que hay en los polos también es agua del diluvio. Dios mandó las aguas a los polos y en los polos se congelaron. Si se llegara a derretir toda el agua de los polos, se calcula que el mar subiría como unos 60 o 70 metros de altura. Nosotros aquí estamos a 2.400 metros, ¿verdad? En Perote, entonces, pues si nos preocupamos, ¿no? Pero si sube 70 o 70 metros de altura, todas las ciudades de la costa, ¿qué les va a pasar? Desaparecen. Desaparece Veracruz, Acapulco, todas las ciudades de la costa desaparecen, ¿sí? No solamente con que el agua de los polos, el hielo se derritiera, más toda el agua que está en los abismos, ahí está toda el agua que cayó en el diluvio o que salió del fondo de la tierra. Pero ¿qué pasó con el arca? Génesis 8:4. Y reposó el arca en el mes séptimo, a los 17 días del mes, sobre los montes de Ararat. La Biblia nos dice que entonces el nivel del agua empezó a bajar poco a poquito, ¿verdad? ¿Y dónde fue el lugar donde el arca logró reposar? ¿Dónde tocó tierra? La Biblia nos dice que en los montes de Ararat. Todavía existe el mismo pico, el mismo lugar que se encuentra actualmente en el país que llamamos Turquía. Aquí se encuentra el monte Ararat. El monte Ararat es una montaña que tiene prácticamente el mismo tamaño que el pico de Orizaba. Es una montaña muy alta y siempre en la cima tiene mucho hielo. El arca de Noé está ahí arriba, generalmente cubierta por muchos metros de hielo. Por eso es muy difícil encontrarla, es muy difícil alcanzarla. Pero en años
que han habido veranos muy calientes en esta parte del mundo, se ha podido derretir un poquito de hielo y se han logrado, partes del arca se han logrado asomar tímidamente en medio del hielo y se han fotografiado, hasta se han grabado, han salido incluso en varios noticieros. Hay personas que llegaron a subir acá cuando vieron que algo se asomaba, subieron para ver qué era, como Fernando Navarra, un investigador que subió y logró extraer fragmentos del arca. Es madera petrificada, varios trozos, láminas de madera logró extraer, que cuando se les hizo el examen de antigüedad arrojó más o menos aproximadamente 5,000 años de antigüedad. Es más o menos aproximadamente la edad que nos dice la Biblia que tuvo que haber sucedido el diluvio. Es decir, esta madera que está aquí es la madera del arca de Noé. Si el arca de Noé ahí está y se ha extraído hasta la madera del arca y está en el lugar donde dice la Biblia que tiene que estar, ¿sucedió o no sucedió el diluvio? Sí sucedió el diluvio. Hay muchísimas pruebas que nos indican que realmente el diluvio realmente sucedió. Vamos a ver un video sobre que nos explica cómo pudo haber sucedido el diluvio. En nuestro planeta encontramos 17 fenómenos extraños que ahora se pueden explicar sistemáticamente, como el resultado de una inundación cataclísmica, cuyas aguas erupcionaron de cámaras subterráneas con un escape de energía que sobrepasaba la explosión de 10,000 millones de bombas de hidrógeno. Esta explicación demuestra la rapidez con que se formaron las montañas más altas. También explica los depósitos de carbón y petróleo y el rápido desplazamiento continental. Muestra por qué en el suelo del océano hay inmensos precipicios y cientos de mismos volcanes. También explica la formación de los estratos y la mayoría de los fósiles, de los mamuts congelados, de la llamada edad del hielo, y los principales cañones de tierra, especialmente el Gran Cañón. La Tierra, antes del diluvio, probablemente tenía solo un gran continente cubierto por exuberante vegetación. Había mares y ríos grandes. Las montañas eran más pequeñas que las de hoy, tal vez de unos 3,000 metros de altura. De acuerdo a la teoría de la hidroplaca, la Tierra antes del diluvio tenía mucha agua subterránea, más o menos la mitad de la que ahora está en los océanos. Esta agua se hallaba en cámaras conectadas internamente, formando una delgada capa esférica de unos 800 metros de espesor, tal vez a unos 16 kilómetros bajo la superficie de la Tierra. Una creciente presión en el agua subterránea expandió la corteza exactamente como un globo se infla cuando aumenta la presión interior. El resquebrajamiento de la corteza empezó con una microscópica grieta que creció en ambas direcciones a unos 5 kilómetros por segundo. La grieta, siguiendo el camino de menor resistencia, circunvaló el globo en unas 2 horas. Conforme la grieta se abría alrededor de la Tierra, la corteza de roca que la cubría se desgarró como una tela demasiado estirada. El agua subterránea estaba bajo extrema presión debido al peso de los 16 kilómetros de roca que tenía encima. Así el agua explotó violentamente por la ruptura. Por esta ruptura global, fuentes de agua salieron disparadas hasta alcanzar casi 32 kilómetros de altura. La precipitación de esta enorme fuente produjo lluvias torrenciales que la Tierra nunca había experimentado ni antes ni después. La Biblia dice que todas las fuentes del abismo se reventaron en un día y describe estos acontecimientos de hace 5,000 años, los cuales podemos unir ahora científicamente. Parte del agua que alcanzó la fría estratosfera se transformó en cristales congelados, produciendo una masiva descarga de hielo que enterró, sofocó e instantáneamente congeló a muchos animales, incluyendo a los mamuts congelados de Siberia y Alaska. La enorme presión del agua que salió erosionó la roca a ambos lados de la grieta, produciendo increíbles volúmenes de sedimentos que se asentó como lodo sobre la tierra. Estos sedimentos atraparon y enterraron a plantas y animales, formando el registro fósil. Esta erosión abrió aún más la grieta. A la larga, la abertura se amplió tanto que la roca comprimida debajo de la cámara subterránea se levantó hacia arriba, creando la cordillera interoceánica, que envuelve a la Tierra como la costura de una pelota de béisbol. Las placas continentales o hidroplacas, todavía con agua bajo ellas, se resbalaron hacia abajo, alejándose de la cordillera atlántica que se levantaba. Las masivas
altísimas placas continentales de lenta aceleración alcanzaron velocidades de como 70 kilómetros por hora. Entonces encontraron resistencia, se comprimieron y se doblaron. Las porciones de la hidroplaca que se doblaron hacia abajo formaron los abismos oceánicos, las que se doblaron hacia arriba formaron las montañas. Es por esto que las principales cadenas de montañas se hallan paralelas a las cordilleras oceánicas de las cuales se deslizaron. La hidroplaca, al deslizarse de las cordilleras oceánicas, abrió cuencas en el fondo del océano donde se retiraron las aguas del diluvio. En los continentes, cada depresión quedó llena de agua hasta el borde, formando los lagos postdiluvianos. La demostración que usted acaba de presenciar sobre la mayor catástrofe mundial en la antigüedad sustenta en todo detalle la historia bíblica sobre el diluvio. Se tiene muchísimas pruebas de que el diluvio realmente pasó. De hecho, muchísimas culturas antiguas hablan de la misma historia, hablan de un diluvio de aguas que todos inundó, desde Mesopotamia hasta los aztecas, los mayas, todos hablan de una gran inundación. Hay suficiente información, realmente el diluvio pasó, y esta abertura de donde se partió la corteza terrestre todavía en esos días se puede encontrar, está a la mitad del océano Atlántico. De acá fue de donde brotó todas las aguas del diluvio. Por eso, ahí está el arca, ahí están las marcas, ahí están los abismos. ¿Pasó o no pasó el diluvio? Sí pasó. Hay muchísimas pruebas que nos indican, no es un mito, no es una leyenda, es historia real. Pero recordemos, ¿por qué pasó el diluvio? ¿Por culpa de qué? Por culpa del pecado. ¿Cuál fue exactamente? Dice, la tierra estaba llena de violencia, ¿verdad? Pero además, la Biblia nos dice qué hacían también las personas de esta época. Mateo 24, del 38 al 39. Porque como los días antes del diluvio, estaban comiendo y bebiendo, casándose y dando en casamiento, hasta el día que Noé entró en el arca, y no entendieron hasta que vino el diluvio y se los llevó a todos. ¿Qué estaban haciendo en los tiempos de Noé? Dice, comían, bebían y se casaban. ¿Qué hay de pecado en eso? Está un poco extraño, ¿verdad? ¿Saben cuál es el pecado? Que la gente lo hacía sin tomar en cuenta a Dios. Comían sin pensar en Dios, bebían sin pensar en Dios, se casaban, hacían su vida diaria sin pensar nunca en Dios, sin dedicar nada de tiempo a Dios. Dios para ellos era alguien completamente indiferentes. La gente de hoy en día son así generalmente, ¿sí o no? La gente hoy en día, muchos se denominan ateos. Y aunque sean creyentes, aunque digan que son creyentes, ¿quién ora a Dios antes de cada comida? ¿Quién ora a Dios que sea lo primero que hagan cuando se despiertan, antes de revisar el celular? ¿Quién se acuerda de Dios todos los días? La gente muchas veces vive su vida, come, trabaja, hace todo, y en ningún momento de todo el día Dios se cruza por su cabeza. La gente de hoy en día es exactamente igual a los de los tiempos de Noé. El pecado que también hacían mucho la gente en los tiempos de Noé era ser indiferentes a Dios. No les importaba Dios. Y eso también es un gran pecado. ¿Sí? Por todo esto, Dios destruyó el mundo antiguo. El pecado tiene consecuencia, ¿verdad? Pero Dios castigó, recordemos, ¿Dios castigó inmediatamente? No. ¿Cuánto tiempo dio de tiempo para arrepentirse? 120 años. ¿Se arrepintieron? No. Y por eso vino el castigo de Dios. Dios sigue haciendo esto mismo. Es lento para la ira, grande en misericordia. Nos da oportunidad de arrepentirnos. No nos queremos arrepentir, viene el castigo. Ahora vamos a ver la historia de la Torre de Babel. ¿Qué pasó en la Torre de Babel? Un hecho histórico muy importante. ¿Ahí qué fue lo que pasó?
Dios dividió la lengua del hombre, es decir, acá fue donde se creó los diferentes idiomas, ¿sí? Muchos piensan que la historia también de la Torre de Babel es mito, leyenda, pero no, es completamente real. De hecho, existen las ruinas de la Torre de Babel, ¿sí? En Irak. Lo que queda de la Torre de Babel son los puros cimientos, ¿sí? Aquí está cerca del río Éufrates, es donde se encuentran los cimientos de la Torre de Babel. En la antigüedad era un edificio que era un zigurat. El zigurat era el nombre que se le daban a unas construcciones parecidas a las pirámides de 7 pisos que se construían en Babilonia. Y el zigurat de Babel era el zigurat más grande de toda Babilonia. Ahí está, en la Torre de Babel estaba en este lugar. Vamos a ver un video que nos enseña sobre la Torre de Babel. En lingüística existe una teoría de que había una única lengua original hablada por la humanidad. En el libro del Génesis de la Biblia, en el capítulo 11, también se refiere a esa línea en el pasaje sobre la Torre de Babel. Tenía entonces toda la tierra una sola lengua y unas mismas palabras. Y aconteció que cuando salieron de Oriente hallaron una llanura en la tierra de Sinar y se establecieron allí. Génesis 11, 1, 2. La gente decidió construir una torre hasta los cielos para estar a salvo en caso de que haya otro diluvio universal. Pero el Señor observó la construcción de esta torre y pensó que si su pueblo podía construir esto con una sola lengua, podían hacer cualquier cosa. Dios decidió impedirles dispersándolos por el mundo e imponiéndoles muchos idiomas. Pero en cuanto a la torre, Andrew George, un profesor de Babilonia en la Universidad de Londres, piensa que ha encontrado evidencia sólida en una antigua tabla horneada de la ciudad de Babilonia. La tableta de arcilla al horno que el Dr. George examinó, descubierta hace un siglo en Babilonia, ahora en la actualidad, muestra cómo era el zigurat, con sus 7 escalones. Muestra al rey con su sombrero cónico y su bastón, y al lado está el texto que describe la puesta en marcha de la construcción de la torre. Esta es una evidencia muy sólida de que la historia de la Torre de Babel fue inspirada por este edificio real, dijo el Dr. George Smithsonian. En la parte superior hay un relieve que representa una torre de escalones y una figura de un ser humano llevando un bastón con un sombrero cónico. Debajo del relieve hay un texto que ha sido cincelado en el monumento y la etiqueta se lee fácilmente: Etemenanki, Zigurat Babel. Y eso significa el zigurato torre del templo de la ciudad de Babilonia. El edificio y su constructor en el mismo relieve, dice el profesor. Se dice que la torre fue construida unas pocas generaciones después del diluvio y muestra que la datación bíblica cae dentro de la datación de la torre descubierta en la tableta. Increíblemente, este antiguo vestigio es idéntico a la historia bíblica de cómo la Torre de Babel fue construida. Para los eruditos, la tabla da una prueba veraz de que la Torre de Babel no fue una historia de ficción, sino que fue un edificio real de la antigüedad. Esa era la forma de la Torre de Babel. Ahí está la tableta de arcilla que nos indica su existencia. Están las ruinas de la Torre de Babel, es decir, si la Torre de Babel existió, entonces la historia de la división de lenguas, ¿será cierta o no? Sí, también es cierta. Todo lo que dice la Biblia realmente pasó. Génesis 11 del 8 al 9. Así los esparció Jehová desde allí sobre la faz de toda la tierra y dejaron de edificar la ciudad. Puesto fue llamado el nombre de ella Babel, porque ahí confundió Jehová el lenguaje de toda la tierra, que desde ahí los esparció sobre la faz de la tierra. ¿Por qué Dios los castigó? Dios les había dado la orden de que se tenían que esparcir por toda la tierra después del diluvio. No tenían que construir ciudades. La orden de Dios fue repoblar toda la tierra. Pero hubo un grupo de personas que, desobedeciendo a Dios, dijeron: no nos queremos ir, este lugar nos gusta, vamos a construir una ciudad y aquí nos vamos a quedar. Esa ciudad fue Babel, y en esa ciudad quisieron construir una torre muy alta. ¿Con qué intención creen que construyeron una torre lo más alta que podían? ¿Con qué razón?
Si volvía a caer otro diluvio, pensaban ellos, nos podemos salvar. Es decir, pura rebelión contra Dios. Desobedecieron su palabra, no se quisieron esparcir, desobedecieron la orden de no construir ciudades y ellos se establecieron ahí. Ellos se pusieron a poner de acuerdo. ¿Por qué? Porque todos hablaban un mismo idioma. ¿Cómo hizo Dios para obligarlos a irse a otros lugares y poblar el mundo? ¿Qué fue lo que Dios hizo? Dividir las lenguas. Al dividir las lenguas, ya unos no se entendían con otros, por lo tanto no pudieron ponerse de acuerdo para seguir construyendo la ciudad y se tuvieron que ir por grupos que hablaban el mismo idioma. De esa manera Dios los esparció por el mundo. Pero como ven, Dios desde un inicio, ¿no? Seguramente se dio cuenta cuando desobedecieron, cuando empezaron a construir la ciudad, cuando empezaron a construir la torre, ¿sí o no? ¿Se dio cuenta desde el principio o no? Sí. Han de haber pasado varios años en los que se construyó la ciudad primero, sus murallas, y de que se empezó a construir la torre, pasaron varios años y Dios los estaba viendo y no intervenía. ¿Por qué? Lento para la ira, grande en misericordia. Ya estaban pecando, estaban desobedeciendo, pero Dios dio la oportunidad de que abandonaran de hacer eso y lo obedecieran. Cuando no tuvieron ninguna intención de arrepentirse y ya tuvieron muy firme su voluntad de construir la torre, ahí Dios los castigó. ¿Cuál fue el castigo de Dios? ¿Sí se comprende bien? Esto también realmente pasó. No es leyenda, es historia real. Ya hay suficientes pruebas que así lo demuestran. Ahora vamos a pasar a la historia de Sodoma y de Gomorra. También otra historia que mucha gente no quiere creer que realmente pasó. Génesis 13:10. Y alzó Lot sus ojos y vio toda la llanura del Jordán, que todo ella era de riego, como el huerto de Jehová, como la tierra de Egipto en dirección de Zoar, antes que destruyese Jehová a Sodoma y a Gomorra. Las ciudades de Sodoma y Gomorra eran ciudades muy prósperas, muy grandes. En ese entonces, los alrededores de las ciudades eran zona de riego, como acá dice. ¿Qué significa? Había mucha vegetación, pastos, frutos. Era una zona hermosa, pero en esas ciudades había mucho pecado. ¿Cuál era el pecado que sobresalía de entre todos los pecados en esas ciudades? El homosexualismo. El pecado del homosexualismo estaba desbordado. Por eso a los homosexuales también se les dice sodomitas. Esta ciudad en Sodoma, este pecado estaba incontrolable y es un gran pecado para Dios. Dice Génesis 19, 24 al 25. Entonces Jehová hizo llover sobre Sodoma y sobre Gomorra azufre y fuego de parte de Jehová desde los cielos, y destruyó las ciudades y toda aquella llanura, con todos los moradores de aquellas ciudades y el fruto de la tierra. Esas ciudades lograron prosperar durante cientos de años, unos 400 o 500 años. Con este pecado, Dios los veía y los dejaba, esperando a que hicieran ¿qué? A que se arrepintieran y abandonaran el pecado. Dios les tenía misericordia, pero llegó el momento cuando ellos ya no tenían ninguna intención de arrepentirse. ¿Qué hizo Dios? Llegó el momento en que Dios los castigó. Llegó el momento que Dios dijo hasta acá y destruyó las ciudades. ¿De qué manera destruyó esas ciudades? ¿Qué dice acá? Hizo llover desde el cielo fuego y azufre, y todas esas ciudades quedaron completamente quemadas, quedaron hechas cenizas. Solamente las ciudades. ¿Cómo ven? ¿Qué dice también? ¿Qué también castigó? El fruto de la tierra. Recordemos, antes estas ciudades eran zona de riego, había mucha vegetación,
muchos frutos. Estaban a la orilla de un mar que ahorita conocemos como el Mar Muerto. Porque es literalmente este mar, el Mar Muerto, se le llama así porque no tiene vida. Ningún pez, ningún alga marina puede vivir en este mar. ¿Por qué? Es el agua más salada del mundo. Tiene tanta cantidad de sal que nada puede sobrevivir en las aguas del Mar Muerto. Pero en la antigüedad, este mar no era así. Todo este mar y todo el lugar alrededor de estas ciudades quedaron destruidas cuando las ciudades de Sodoma y Gomorra fueron destruidos. También dice acá, se destruyó el fruto de la tierra, ¿sí o no? Antes esa zona era una zona de riego. Habían frutos, habían pastos. De hecho, Lot, que tenía un montón de animales, decidió irse a Sodoma. ¿Por qué? Tenía muchos animales, pastos. Sus animales necesitaban comer para vivir, ¿sí o no? Por eso se fue para Sodoma, porque le pareció un buen lugar para que sus animales comieran, porque había pastos en abundancia. Pero cuando se destruyeron las ciudades de Sodoma y Gomorra, hasta el fruto de la tierra quedó castigado por Dios. A partir de ahí, el mar muerto, se volvió el mar más salado del mundo, sin poder tener nada de vida. Y toda la tierra de alrededor se ha convertido en una de las zonas más devastadas, en una de las zonas con desiertos más calientes y más secos de toda la tierra. ¿Sí? En esta zona, lo que queda en los alrededores del Mar Muerto, donde estaban las ciudades de Sodoma y Gomorra, de manera muy tímida, solamente se da un tipo de planta, que es esta que estamos viendo acá, que parece ser que tiene un fruto, ¿verdad? Parece un duraznito. De hecho, se ve sabroso. La Biblia dice que destruyó el fruto de la tierra, ¿sí o no? Eso se le conoce como la manzana de Sodoma. ¿Cómo ven? ¿La manzana de Sodoma se podrá comer? Si se toma y se abre, por dentro no tiene pulpa. Los que tiene son puros pelitos. Y además estos pelitos son tóxicos para el consumo humano. No se puede comer. No tiene fruto, no tiene pulpa. No sirve para nada. Y es lo único que se da en esta parte del mundo. Donde antes era zona de riego, ahora está completamente destruido. Uno de los desiertos más secos de todo el planeta, y el mar no puede albergar nada de vida. Todavía, hasta nuestros días, todo esto está destruido. Desde que Dios destruyó estas ciudades, todavía hasta nuestra actualidad, toda esta región del mundo permanece igual. Vamos a ver este video. En la parte occidental del Mar Muerto permanecen los vestigios de dos ciudades convertidas en cenizas, una al pie del monte Masada y la otra al pie del monte Sodoma. En 1989, el arqueólogo aficionado Ron Wyatt conducía a lo largo del camino más allá de estos sitios. Ron encontró que en estas ciudades existen edificios como estructuras, todas integradas totalmente por ceniza. Hay cuartos donde uno puede entrar hoy. Él encontró calles interconectadas, zigurats y una esfinge, todo dentro de una muralla tradicional de una ciudad antigua, completa y con contrafuertes. Varias puntas de lanza de bronce oxidadas fueron encontradas, e incluso un esqueleto que se había convertido totalmente en ceniza fue encontrado en Sodoma. Muestras del material fueron tomadas y al ser analizadas se comprobó era ceniza pura. Desde lo alto, uno puede ver que las ciudades están presentadas en una forma cuadrada, obviamente hechas por el hombre. El material circundante es roca marrón normal. La pregunta obvia sería si las ciudades fueron destruidas hace 3.900 años, como es el que la ceniza no se ha erosionado totalmente. La investigación mostró que los objetos quemados con sulfuro dejan un residuo de ceniza más pesada que el material al original. Dentro de estas cenizas hay sulfuro puro, o bolas del azufre.
El sulfuro se encuentra generalmente en forma cristalina, pero este sulfuro es único en el mundo. Generalmente se encuentra en una concentración entre 30% a 40% sulfuro, mientras que estas bolas del sulfuro son 95% a 98% sulfuro puro. Las impurezas en el sulfuro son los metales que agregaría al calor emitido. Se quema entre 5.000 a 6.000 grados Fahrenheit. El sulfuro generalmente es encontrado solamente en volcanes. Sabemos que estas bolas de sulfuro deben haberse quemado en una cierta hora en el pasado, debido a la presencia de anillos de combustión alrededor de ellos. Estas ciudades son de hecho únicas. Otras ciudades que han sido destruidas por el fuego por volcanes, como Pompeya, que tiene una capa de ceniza, pero abajo está el material original. Aquí, sin embargo, vemos ciudades convertidas en ceniza, exactamente como la Biblia describe en 2 Pedro 2:6. También condeno por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir limpiamente. Por ese pecado del homosexualismo quedó destruida todas estas ciudades, y todavía hasta el día de hoy, ¿verdad?, la destrucción sigue hasta nuestros días. ¿Por qué creen que la destrucción sigue hasta nuestros días? Dice Génesis 18:20, Jehová le dijo: por cuando el clamor contra Sodoma y Gomorra se aumenta más y más, el pecado de ellos se ha agravado en extremo. Dios los estuvo aguardando, ¿verdad?, durante cientos de años, esperando que se arrepintieran y abandonaran su pecado. No lo quisieron hacer. Llegó el momento en que Dios los castigó, y los castigó severamente. Según de Pedro 2:6-7, condenó por destrucción a las ciudades de Sodoma y de Gomorra, reduciéndolas a ceniza y poniéndolas de ejemplo a los que habían de vivir impíamente, y libró al justo Lot, abrumado por la nefanda conducta de los malvados. Dios destruyó estas ciudades, quedaron convertidas en ceniza. De hecho, si uno visita estas ciudades, puede tomar un trozo de la pared que es pura ceniza y deshacerla en la mano, ¿sí? Es pura ceniza. ¿Por qué esta región del mundo todavía, hasta nuestra actualidad, sigue completamente devastada? ¿Por qué? ¿Qué dice acá? La ha dejado de ejemplo. Dios sabe que este pecado es un pecado recurrente que sigue hasta nuestros días. Dios lo dejó de ejemplo para que todos los que tienen este estilo de vida sepan lo que Dios opina de este pecado. Si continúan en este camino, la destrucción, la condenación, tarde o temprano llegará a sus vidas. Dios dejó toda esta destrucción como ejemplo para que todos los que viven de esa manera sepan cuál va a ser su destino de destrucción. Por eso, no hay que ser necios. Hay que reaccionar y abandonar los malos caminos y las malas obras antes de que sea demasiado tarde. Ahora vamos a ver la última historia de hoy. Es la historia del Éxodo. Bueno, ¿qué es la historia del Éxodo? Todos han escuchado hablar sobre Moisés, ¿verdad? Moisés, ¿qué hizo Moisés? Estaba Israel en Egipto. ¿Qué hizo Moisés? Los guió y se abrió el Mar Rojo. ¿Y qué pasó cuando se abrió el Mar Rojo? Entró el ejército de Egipto en el mar, ¿y qué pasó? Todos perecieron, ¿verdad? Es una historia muy increíble, que hasta películas se ha hecho. Es tan increíble que también mucha gente piensa que es fantasía, que no puede ser cierto. Pero de nuevo, es historia real. Ya hay pruebas. Recuerden, si bien en la Biblia realmente pasó. La Biblia es historia real, no son leyendas. Dice Éxodo 14 del 26 al 28. Y Jehová dijo a Moisés: extiende tu mano sobre el mar para que las aguas vuelvan sobre los egipcios, sobre sus carros y sobre su caballería. Entonces Moisés extendió su mano sobre el mar, y cuando amanecía, el mar se volvió en toda su fuerza,
Y los egipcios al huir se encontraban con el mar, y Jehová derribó a los egipcios en medio del mar. Envolvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería y todo el ejército de Faraón que había entrado tras ellos en el mar. No quedó de ellos ni uno. Fíjense lo que acá dice. Estaba Israel encerrado con el ejército de Egipto detrás de ellos, y enfrente solamente había mar. ¿Qué hizo Dios? Dios abrió el mar en dos para que Israel pudiera pasar por el medio. Y cuando los egipcios trataron de perseguirlos metiéndose en el mar, cuando ya Israel había salido del otro lado, ¿qué hizo Dios? Cerró el mar y todos perecieron. Todos los del ejército de Egipto realmente pereció. Joven, ¿esto pasó o no pasó? Sí. ¿Qué tendríamos que encontrar como una prueba para saber que esto pasó? Los restos en el fondo del mar del ejército del faraón. ¿Sí o no? ¿Existirán los restos del faraón? Ya se encontraron los restos del faraón. Por eso ya se sabe el lugar donde sucedió esto. Vamos a ver este video. Dios condujo al pueblo por el camino del desierto del Mar Rojo, y los hijos de Israel subieron de la tierra de Egipto, partieron de Sucot y acamparon en Etán, a la entrada del desierto. Y el Señor habló a Moisés: diles a los hijos de Israel que se vuelvan y acampen delante de Pi Hahirot, entre Migdol y el mar hacia Baal Zephón. En la primavera del 2000, una cámara robótica se sumergió en estas aguas por primera vez. Esto nunca se había hecho. Nadie había estado en el área con una cámara de control remoto. La búsqueda con la cámara reveló muchas formas, incluyendo formaciones de coral con ángulos rectos, arcos, discos y ejes rectos fusionados en masas más grandes que tenían la apariencia de restos retorcidos. Ahora, cuando hemos podido ir y venir con la cámara de control remoto, podemos ver repetidamente que estas extrañas estructuras que estamos buscando no están en un solo lugar, pero los ves una y otra vez. Hay situaciones en las que ves algo que parece un eje, un cubo, algo que parece una rueda y te dices a ti mismo: esto no es un arrecife de coral, esto es un coral creciendo en un artefacto. Y eso es lo que es diferente para mí cuando comparo corales en otros lugares alrededor del mundo. Desde las primeras exploraciones en Nueva, un tipo distintivo de formación a menudo se ha identificado en el fondo del mar, una estructura delgada como una mesa, a veces de pie sobre un extremo con una base incrustada de coral, un eje recto y una parte superior circular. Es un ángulo de 90 grados, un ángulo recto entre algo que parece un eje y la rueda. Puedes ver esto en diferentes variedades y se ve muy diferente del crecimiento normal del coral. Y es como una estructura hecha por el hombre, con un crecimiento de coral en medio de ellos. Este descubrimiento fue significativo para dos razones. Se documentó la forma de una rueda con incrustaciones de coral, con dimensiones similares a los artefactos del antiguo Egipto, directamente frente al sitio de cruce propuesto de Nueva, y evidenció la confirmación que hay formaciones circulares semejantes a una rueda en los dos lados de las costas del Mar Rojo, que concuerdan con el registro bíblico. Jehová miró el campamento de los egipcios y quitó las ruedas de sus carros y los trastornó gravemente. Y volvieron las aguas y cubrieron los carros y la caballería de Faraón. No quedó de ellos ni uno. Aquí en el fondo de este mar hay formaciones de coral que tienen exactamente las mismas formas de las ruedas de los carros egipcios. Es decir, estos corales se formaron cuando estos organismos de coral se pegaron a las ruedas de los carros del ejército de Egipto cuando se hundieron en el mar. Ahí están los restos del ejército del faraón. Y por supuesto, también nos dice que Israel pasó al otro lado, ¿verdad? A lo que ahorita es la costa de Arabia Saudita. Eran alrededor de 2 millones de israelitas. ¿Habrán dejado algún vestigio de que ellos estuvieron en esta parte del mundo?
Sí, hay una grabación en una piedra que dice: el viento sopló, el mar se dividió en dos partes, ellos pasaron. Hay escritura en hebreo antiguo que dice esto. Y la Biblia nos dice que en esa parte de Arabia Saudita está el monte Sinaí, en la cual Dios le dio los 10 mandamientos a Moisés. Dice que fuego bajó del cielo a la montaña, pero solamente se quemó la cima, el pico de la montaña. Realmente esas montañas siguen estando así, solamente está quemada la punta de la montaña, pero la base no está quemada, lo que indica que fuego bajó del cielo y se quemó las cimas de las montañas, tal y como lo menciona la Biblia. También la Biblia menciona que hicieron un altar donde ofrecieron sacrificios a dioses que se crearon ellos, dioses de oro en forma de animales con cuernos como toros, como vacas, como bueyes, ¿verdad? Y también hay una roca que cuando se quejaron de Dios, Moisés golpeó la roca como Dios le indicó, la roca se partió en dos y de la abertura salió agua, con la cual pudieron tomar agua y sobrevivir los israelitas. Esta roca partida, junto con el altar donde ofrecieron estos sacrificios paganos, la montaña con la cima quemada, todos estos ejemplos, todo lo que está escrito en la Biblia que pasó en el Éxodo, todo se encuentra en este lugar. Todo realmente existe. Todo se encuentra en el mismo lugar, adelantito de donde fue el cruce del Mar Rojo. Todavía hasta nuestros días permanecen estos ejemplos. Dios los ha preservado para que no tengamos ninguna duda. Todo lo que viene en la Biblia realmente pasó. Vamos a ver este video. Tal y como la Biblia lo describe, todo está en este lugar y está exactamente como la Biblia lo describe. Éxodo 5:2. Y Faraón respondió: ¿quién es Jehová para que yo oiga su voz y deje ir a Israel? Yo no conozco a Jehová, ni tampoco dejaré ir a Israel. ¿Por qué Dios también castigó tan duramente a Faraón y a Egipto? También por su necedad. Ellos tenían esclavizados a Israel durante 400 años. Y Dios le dijo al Faraón, a Egipto: deja ir a mi pueblo. Pero el Faraón se puso de necio, no los quiso dejar ir. Cayeron las 10 plagas y aún así el Faraón siguió de necio, ¿verdad? ¿Qué decía el Faraón al inicio? Así de manera muy soberbia: ¿quién es Jehová? Yo no conozco a Jehová, así como burlándose. Yo no conozco, no lo voy a dejar ir. Entonces, ¿cómo le respondió Dios? El Faraón dijo: yo no conozco a Jehová. Y acá está la respuesta de Dios, Éxodo 14:4. Y yo endureceré el corazón de Faraón para que lo siga, y seré glorificado en Faraón y en todo su ejército, y sabrán los egipcios que yo soy Jehová. Y ellos lo hicieron así. En pocas palabras, dijo el Faraón: yo no sé quién es Jehová. Y Dios, ¿qué dijo? ¿No sabes quién es? Vas a saber quién soy yo. ¿Sí? Como estuvo de necio, Dios los castigó. Pero durante 400 años tuvieron
a Israel esclavizados en Egipto, ¿verdad? Y Dios, cuando llegó el tiempo, como no quisieron arrepentirse y no quisieron obedecer a Dios, Dios los castigó. De nuevo volvemos a ver, ¿verdad? Dios es lento para la ira, grande en misericordia. No castiga de manera inmediata, da oportunidad de arrepentirse. Pero si el pecador no se quiere arrepentir, ¿qué consecuencias hay? Castigo por el pecado, ¿verdad? Siempre es así. Pero Dios da oportunidad siempre de arrepentirse. Por eso, si hay desobediencia, es decir, si hay pecado, ¿cuál es la consecuencia del pecado? El juicio, el castigo. Dice Romanos 6:23, la paga del pecado es muerte. Dios castiga hasta con la muerte el pecado. Deuteronomio 4:24, porque Jehová tu Dios es fuego consumidor, Dios celoso. Sí, Dios es amor, tienen toda la razón, pero también Dios es justicia. Y si el pecador no se quiere arrepentir, Dios es fuego consumidor. Si no se quiere arrepentir, Dios castiga, porque Dios es justo. ¿Sí? Por eso hoy hemos aprendido estas dos características de Dios: el Dios de amor y el Dios de justicia. Por su amor es misericordioso y da oportunidad de arrepentirse. Pero si el pecador no se quiere arrepentir, tarde o temprano Dios lo va a castigar. Puede pasar mucho tiempo, pero tarde o temprano el castigo de Dios viene. Dios no quiere la destrucción del pecador, quiere su arrepentimiento. Pero si el pecador no tiene intención de arrepentirse, tarde o temprano hay consecuencias por su pecado. ¿Sí se puede entender? Por eso el día de mañana vamos a seguir escuchando y aprendiendo. Y recuerden, si hay pecado, nuestro espíritu está muerto. Dios no quiere nuestra destrucción, nos quiere dar la oportunidad de arrepentirnos. Hay que escuchar con mucha atención para saber de qué manera podemos nacer de nuevo. ¿Sí está bien? Con esto hemos terminado. Vamos a orar para terminar. Te damos gracias, Padre Santo Misericordioso, por ese tiempo que nos permitiste para escuchar esta palabra tan importante. Te pedimos, Padre, que nos ayudes, nos cuides a regresar todos con bien a nuestras casas y volver a regresar el día de mañana para seguir aprendiendo tu palabra. Ayúdanos para abrir nuestros corazones y poder comprender, entender el mensaje que nos quieres enseñar. Ayúdanos para poder comprender, entender con todo nuestro corazón de qué manera podemos nacer de nuevo. Te lo pedimos en el nombre de nuestro Señor Jesucristo, que nos ama. Amén.